Como saben, la peste negra fue una de las pandemias más grandes y devastadoras que sufrió la humanidad, que fue atacado mayormente por Europa, pero dejando todo eso, vamos a hablar de uno de los personajes más recordados en la antigüedad, que serán estos doctores que caracterizaban más por sus atuendos y por tener un aspecto bastante aterrador. Hablaré de cómo vivían los doctores de la peste negra. Para empezar, como sabemos, la peste negra tomó origen en Asia, pero luego se fue transmitiendo por Europa por las rutas comerciales. La peste fue producida por la bacteria de Yersinia pestis, proveniente de las pulgas de las ratas. Esta peste fue tan grande que mató a 1/3 de la población. También esta peste mataba a cualquier persona no importa si eras rico o pobre, aunque eso sí, los que eran pobres estaban más expuestos a recibir la enfermedad. Obviamente tenían que haber doctores que se encarguen de los pacientes, y ahora es donde aparecen estos doctores de la peste negra, que contaremos cómo vivían en esta epidemia. Estos médicos eran los que trataban a los pacientes que sufrían esta enfermedad, eran llevados a pueblos que tenían muchas víctimas, muchas personas pagaban su salario, así que ellos cuidaban a cualquier persona, ya sean ricos o pobres. Pero lo más extraño de esto, es que estos médicos no eran profesionales, no tenían la misma calidad como unos médicos experimentados, más bien eran personas que todavía no eran graduadas como doctores, o que no se recibieron de una manera excelente de la profesión. Inclusive traían a jóvenes que apenas estaban estudiando la profesión. Inclusive en algunos lugares como Francia o Italia, algunas personas podían tener un trabajo distinto y convertirse en médicos. Cuando la peste empezaba, hubieron demasiadas muertes, el pueblo creaba mucho desastre económico, los médicos comunitarios de la peste negra eran invaluables, y se les permitían hacer privilegios especiales, como la autopsia, que estaba prohibida en Europa. Esto se usaba para las investigaciones de la plaga. También estos médicos eran tan valiosos, ya que según historiadores en Barcelona, 2 médicos de la peste fueron llevados a Tortosa en 1650, fueron capturados por criminales, exigieron su rescate y la ciudad de Barcelona pagó por su liberación. En la ciudad de Prieto, contrataron a un médico Mate Fuagelo, en 1348, por 4 veces más del salario normal de un doctor por 50 florines por año. También muchas familias pagaban mucho por salvarle a alguien. Obviamente los doctores aprovechaban, pero de igual forma le podían pagar para su servicio, pero ni los doctores sabíamos qué estaban haciendo, por no tener experiencia en esto. Ahora veamos lo que le caracterizaba a estos médicos, y era el atuendo. Este atuendo fue creado por Charles Delorme en 1630, se utilizó en Francia por primera vez, luego se extendió por toda Europa, aunque también por algunas fuentes, estos usaban otra clase de vestimenta. Pero este fue uno de los más reconocidos. El traje llevaba una túnica de tela gruesa encerrada, una máscara con agujeros con lentes de vidrio y una nariz con forma de pico, que estaba relleno con sustancias aromáticas y paja, aunque por esa época, esos trajes les daba miedo a mucha gente, ya que parecía como un aviso de la muerte, y daba algo de terror. En cuanto a las sustancias que se utilizaban eran ámbar gris, hojas de menta, clavo de olor, entre otras cosas. Esto se usaba como protección para el médico del mal aire, la paja servía como un filtro del mal aire. También usaban un bastón para ayudar al paciente, sin tener que tocarlos, o podían usar para que se alejen. Inclusive algunos pacientes pedían que les golpeen con ese bastón, ya que muchos creían que era un castigo de Dios, y pedían ser golpeados como parte de su arrepentimiento. Las funciones de estos médicos eran cuidar de más víctimas, era anotar en los registros las muertes. En las ciudades de Florencia y Perugia, se les pedía que realicen las autopsias para ver la causa de muerte y cómo afectó la peste a la persona. También los doctores daban algunas asesorías de cómo era la conducta del paciente antes de morir. En cuanto a los tratamientos, el método principal era la sangría, y otras cosas como poner sapos o sanguijuelas en los bubos. Los médicos no podían hablar con el público debido a que tenían riesgo de contagio, y otros debían cumplir cuarentena. Algunos de los médicos más populares de esa época eran como por ejemplo, el médico irlandés Niall O'Callaghan. Este médico tuvo mucho respeto ya que ayudaba a los pacientes, y teniendo valentía ya que podía contagiarse fácilmente, porque se exponía.
También hubo un doctor, que daba consejos médicos sobre las prevenciones para la plaga y era el famoso Nostradamus, y algunos de sus consejos eran eliminar cuerpos infectados, tomar aire, y beber jugo con rosa mosqueta. También en la ciudad italiana, de Pavía, Giovanni de Aventura fue otro médico comunitario, para la peste. Como pudimos ver, la peste negra, fue una de las enfermedades las catastróficas, en la que la humanidad tuvo que vivir y que fue difícil de recuperar, igual, de tantos médicos que hubo nada podía recuperar a estas personas, debido a la falta de experiencia, de algunos. Bueno, eso sería todo. Capaz en algún momento, podía hacer varios vídeos sobre esta peste, pero bueno, eso hay que ver. Bueno, eso sería todo con este video.